de nuestro seminario Sato Tours Express. O sea, nuevamente, muy buenos días, muy buenas tardes. Miércoles es día Sato Express. No podemos de momento viajar con estilo, pero nos podemos preparar con estilo. Y hoy les doy un saludo muy especial y hoy vamos a tener un seminario muy interesante de un viaje virtual de los Países Bajos y París. Y así voy a llamar a nuestro guía Peter para que se junte con nosotros. Peter, por favor, júntate a nosotros para saludar a todo el mundo. Hola Peter, ¿cómo estás? Mejor sin mascarilla, ¿verdad? Hola. Hola, ¿todo bien? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Perfecto, Peter, muchas gracias. Peter, yo me retiro ahora, el escenario es tuyo. Deseo a todo el mundo un viaje lindo, fantástico, de los Países Bajos y París. Peter, el escenario es tuyo. Vale, muchas gracias, Marcus. Nos vemos al final otra vez. Bueno, señores, muy buenas tardes o muy buenos días en América Latina. Muito boa tarde, muito bom dia para os meus queridos brasileiros. Como Marcus ha adelantado, hoy vamos a viajar, por lo menos virtualmente, a los Países Bajos y París. Como aparece aquí ese título, está en el sentido medieval de la palabra. Porque si miran este mapita que está a la derecha, pueden ver que pasamos no solamente lo que hoy se llama Países Bajos, sino también por Bélgica. Pues hoy la palabra Países Bajos es el nombre de un país que vulgarmente es conocido como Holanda. Decir Holanda es incorrecto porque este país tiene 12 provincias, 2 de ellas se llaman Holanda, Holanda del Norte y Holanda del Sur, pero el país entero, hoy oficialmente, si abrimos cualquier enciclopedia, se llama Países Bajos. Pero esto es una terminología moderna, el limitar esta definición a este país, porque a lo largo de toda la Edad Media, hasta prácticamente el siglo XVI, se refería con esta palabra Países Bajos a esta parte de Europa en el nordeste que hoy incorpora Holanda, Países Bajos, Holanda, Bélgica, también ese pequeño principado de Luxemburgo que pueden ver en el rincón y también un poquitín del norte de Francia. Entonces, nosotros con Sato hacemos el viaje en el sentido medieval. Cuando decimos Países Bajos y París, significa que vamos a percorrer gran parte de lo que en la Edad Media fue ese territorio. Empezamos en Holanda y yo voy a ser incorrecto políticamente, voy a decir Holanda para distinguir toda la región geográfica y el país. ¿Qué es lo que los Países Bajos o los países que están en esta región tienen en común? Pues es que son bajos, efectivamente. Por eso el nombre. Son bajos porque este territorio en el nordeste de Europa es prácticamente la gran delta de 3 ríos. Uno de los principales ríos de Europa, el Rin, ¿no?, que viene de Suiza, Austria, Alemania, y finalmente llega, se bifurca, trifurca y forma una delta y una región muy pantanosa. Pero también el río Escalda
en Bélgica y el río Maas. O sea, es una región muy baja, con mucha agua, muchos pantanos y como consecuencia muchos canales para drenar la tierra y como consecuencia también mucho pasto verde para las vacas y por consecuencia mucho queso y por consecuencia muchas otras cosas. Bueno, y nosotros empezamos en Holanda, Países Bajos. ¿Cómo son bajos? Fíjense, 50% de Holanda no sobrepasa 1 metro sobre el nivel del mar. Más de 25% está efectivamente por debajo del nivel del mar. La capital, Ámsterdam, tiene una altura media de -2 metros, o sea, está en media 2 metros por debajo del nivel del mar. El punto más bajo de Holanda, o como hoy se llama Países Bajos, es 6,76 metros por debajo del nivel del mar. O sea, inmediatamente se transformaría en una piscina llena de agua si los diques se rompiesen. El aeropuerto, si alguien empieza el viaje en Ámsterdam, el aeropuerto de Schiphol, uno de los mejores del mundo, está al fondo de un antiguo lago que fue drenado para ganar espacio y está 3 metros por debajo del nivel del mar. Pero ni todos van a empezar el viaje en Ámsterdam porque yo hablo de experiencia, de práctica. Muchísimos de nuestros pasajeros ya vienen de otro circuito de SATO. Por ejemplo, un circuito de Viena, Budapest, Praga, Berlín. O Viena, Budapest, Polonia, Berlín. Terminamos en Berlín, típicamente en un sábado, y el día siguiente, domingo, salimos de Berlín y viajamos por las hermosas autopistas de Alemania hasta Ámsterdam y llegamos más o menos a las 5 de la tarde. Y ahí nos reunimos con los clientes que empiezan el viaje efectivamente en Ámsterdam. Y después, al final, terminamos en París y como Marcus ya ha adelantado, para muchos de nuestros pasajeros, París no es el final del viaje, porque muchos después prefieren viajar con SATO y hacer el viaje que SATO ha lanzado ahora, el viaje por Francia. Bueno, pero nosotros ahora vamos a empezar en Ámsterdam. A ver si consigo... sí. Bueno, aquí están las ciudades donde pernoctamos. Ámsterdam, 3 noches. Brujas, 1 noche. Bruselas, 2 noches. Y París, 3 noches. Ya depende de cada uno porque hay mucha gente que prefiere prolongar el viaje y quedar más tiempo en París. Ámsterdam. Bueno, voy a ser sincero. Si este planeta tuviese que sufrir una destrucción, y el Creador me decía que Peter, tú puedes salvar una sola ciudad del mundo, una sola ciudad que no va a ser destruida con el planeta. ¿Cuál sería esta ciudad? Y muy sinceramente les digo yo que soy de Budapest, vivo en Berlín, que sí, solo podría salvar una ciudad en el mundo sería Ámsterdam. Es difícil de explicar, es la ciudad más especial, más creativa, con una mentalidad muy, muy desarrollada. Y yo, en el viaje, uno de mis objetivos en el principio del viaje es exactamente intentar explicar por qué esta gente es tan desarrollada, tan práctica, tan pragmática, tan tolerante, que todo esto tiene que ver con el clima y con la geografía. Y aquí ya en este cuadro ya podemos leer un poco la geografía. ¿Qué es lo que vemos? Un canal. Y a la orilla del canal las casas. Pues todas estas ciudades son ciudades de canales.
Pero mientras que Brujas, Gante, Bruselas, en la época moderna han tapado muchos de sus canales, Ámsterdam no. Ámsterdam mantiene sus canales. Si lo miran desde el cielo, es como un abanico de canales concéntricos. Construyeron siempre estos canales conforme la ciudad creció con población. Pero todo empezó con un dique hace 1000 años, con un dique sobre el río Amstel para controlar el agua y para ganar tierra y crear tierra propicia para construcción. Por eso el nombre de la ciudad, dique, dam, sobre el río Amstel, Amsterdam. Y aquí ya podemos ver lo que es bonito, lo que es típico en Amsterdam. Fíjense en estas casas. Primero, pueden ver que están inclinadas tanto hacia adelante como a la izquierda y a la derecha, como si fueran borrachas. Efectivamente, hablamos en Amsterdam de las casas borrachas. Todas estas casas medievales que tienen como 400, 500 años, ya están un poco borrachas. ¿Y por qué están inclinadas? Hacia adelante, hacia la izquierda, a la derecha, no les voy a contar. No les voy a contar, quiero que vengan, viajen con nosotros y en Ámsterdam les vamos a contar. Tanto nuestro guía local en la visita panorámica o yo o mis colegas, los guías acompañantes de Sato, les contamos por qué estas casas están inclinadas. Otra cosa que podemos observar, y siempre tenemos que observar, una cosa es mirar, otra cosa es ver, intentar entender la gente. Fíjense, casas muy estrechas, y esto ya nos habla un poco de la gente de esta región. Son muy prácticas, muy pragmáticas, pues la tierra es muy escasa. La tierra prácticamente tenía que ser robada al lago, al río, al mar. Por eso hay que aprovechar cada milímetro cuadrado. Son prácticos. Otra cosa, los holandeses tienen un espíritu muy mercantil. No podemos olvidar que Ámsterdam fue el puerto de comercio más importante del mundo en el siglo de oro neerlandés, siglo XVI-XVII. Son comerciantes. Y bueno, negocio. Los impuestos en la Edad Media se pagaban conforme la anchura de la casa, o sea, cuánto espacio ocupaba en la calle. Por eso construían casas muy estrechas, pero hacia detrás ya son muy, muy largas, porque hacia detrás ya podían crecer sin límite. Otra cosa que podemos observar, fíjense estos barcos enfrente de las casas en el canal. Estos señores son casas flotantes, porque llegó el momento cuando ya no había más espacio y rascacielos no se pueden construir en Ámsterdam. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que fue un pántano. Incluso para poder construir estas casitas de 3 pisos, hay millones y millones de pilares, troncos de madera que sustentan el peso de las casas. Entonces, llegó el momento cuando ya la gente, repito, son prácticos, tenían que inventarse y empezaron a transformar barcos en casas. A la derecha son 2 casas flotantes que eran barcos o barcazas originalmente, y a la izquierda pueden ver 2 casas flotantes que ya fueron construidas con esta finalidad. Y son muy cómodas y son muy lindas. Pueden ver la luz, la gente tiene la vela encendida en su sala. Y bueno, son como 2.500 casas flotantes en Ámsterdam. Reciben todo, electricidad, gas, agua, etc. Y bueno, otra observación, fíjense, no hay cortinas. Esta gente no tiene cortinas. Eso también tiene que ver con esta mentalidad puritana, protestante del norte de Europa, que nosotros no tenemos nada que ocultar. O sea, no hay nada de ostentación. Muestro lo que está dentro.
Es una de las explicaciones. Bueno, hay tanta cosa interesante para contar sobre esta gente y esta ciudad, pero mi tiempo está limitado, así que vamos a continuar. Y aquí está uno de nuestros hoteles. Lo que tienen que saber es que Sato siempre opera con hoteles de mínimamente 4 estrellas. Este hotel, por ejemplo, es 4 estrellas o a veces 5 estrellas y buena ubicación. Pueden ver que está a la orilla del canal, una típica experiencia de Ámsterdam. Enfrente del hotel vive la gente local. Vive la gente local en sus casas flotantes. O sea, no estamos aislados en un parque turístico. Estamos en plena ciudad. Como pueden ver, habitaciones muy cómodas. Lo que es importante, en estas ciudades como Ámsterdam y París, encontrar hoteles con habitaciones amplias no es fácil y Sato busca estos hoteles que tengan las habitaciones grandes, no como muchos ya conocen París, ¿no? Con estas habitaciones muy, muy chiquitas. Bueno, vamos a la imagen siguiente. Llegamos a Ámsterdam el primer día, o de Berlín con el autobús, o directamente de América Latina con el avión. Y el segundo día ya hacemos nuestra visita panorámica. Siempre hacemos una visita panorámica en cada ciudad. Cuando se trata de una metrópolis muy importante, tenemos guías locales. Cuando se trata de una ciudad más pequeña, a veces somos nosotros los guías acompañantes que hacemos la visita, pero siempre, siempre en español, o si es un grupo exclusivo de brasileños, entonces naturalmente en portugués. La visita panorámica tiene una duración mínima de 3 horas y siempre tenemos los audioguías. No sé si se conocen, Sato desde hace muchos años opera con estos audioguías. O sea, el guía en el autobús habla en el micrófono grande, pero en la calle habla discretamente en su micrófono portátil y la gente muy cómodamente escucha en su audífono. Puede estar detrás sacando fotografías y el guía no tiene que gritar en el medio de una catedral, en un museo. O sea, es muy cómodo. Y pueden ver estas imágenes de Ámsterdam muy típicos. Una de las razones por la cual me encanta esta ciudad es que es una ciudad que ha crecido orgánicamente, no es una ciudad artificial, y es una ciudad donde la gente aprecia cada milímetro cuadrado, en cada rincón ponen flores. Y si ustedes tienen la suerte o la buena planificación de venir en abril, mayo, entonces es una ciudad repleta de tulipas, como pueden ver en esta imagen arriba. Y bueno, otra imagen típico, las bicicletas. Fíjense, en una ciudad de 800.000 habitantes hay 1.5 millones de bicicletas. O sea, hay mucho más bicicletas que gente. Hay como 2 bicicletas por persona. Y es fascinante ver por la mañana las mujeres, las madres pedalando, enfrente 3 niños, detrás 2 niños, el hombre pedalando, llevando las flores, llevando las compras. Pues otra vez, son prácticos. Es una ciudad donde el transporte más importante a lo largo de los siglos pasaba por los canales, una ciudad donde las calles son estrechas, incluso algunas calles y muchas son canales tapados o puentes transformados en calles, hay poco espacio. ¿Cuál es la forma más práctica de ir de punto A a punto B sin tener atascos? Bicicleta. Por eso son prácticos y es muy lindo. Imagínense una ciudad sin el ruido de los coches, sin la polución, con gente alegre, porque pedalar una bicicleta ya libera endorfina, la hormona de felicidad. O sea, la gente, en vez de perder 1 hora en un atasco y llegar a su trabajo irritado, la gente llega pedalando, liberando endorfina, haciendo ejercicio
evitando atascos, manteniendo la atmósfera agradable de la ciudad y llega feliz. Pues, si miran las estadísticas, los holandeses, junto con los pueblos de Escandinavia, siempre están entre los 4 primeros pueblos más felices del mundo. Bueno, podemos ver también un molino. Yo conozco 2 molinos dentro de la ciudad de Ámsterdam. Uno es la residencia de una familia, es un molino del siglo XVI, y el otro hoy es una cervecería. Una cervecería, un antiguo molino de trigo, que hoy es una cervecería a la orilla del río Amstel. Pues Amstel también es una marca de cerveza, como Heineken también es una marca de cerveza, así que este elemento de Ámsterdam tampoco puede faltar, pero más adelante vamos a ver también referencia a eso. Y ahora, en el City Tour, en la visita panorámica, por supuesto pasamos por la plaza más importante de Ámsterdam. No por ser la más bonita, sino por ser la más frecuentada. Cuando 2 personas de Ámsterdam quieren citar un encuentro, normalmente va a ser junto a este monumento en la plaza Dam. Fíjense, otra vez la palabra Dam. Ámsterdam, dique en el río Amstel. Y aquí, Plaza Dam, el dique estaba aquí. Con ese dique empezó la ciudad. Y en el medio, el monumento a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Pues Holanda fue invadido por los alemanes, sufrió el dominio nazi, murió mucha gente. Y fíjense, podemos ver una calle a la derecha. La gente que viene por esta calle muy probablemente viene del Barrio Rojo, porque esta calle ya es una calle limítrofe del famoso Barrio Rojo. Fíjense, otro fenómeno de Ámsterdam, una ciudad de una población muy evoluida. La prostitución está legalizada desde 2007, porque ya que existe un fenómeno, ¿por qué no canalizarlo y darle estructuras oficiales y ganar impuestos? El espíritu mercantil de los holandeses. No crear problemas, ser práctico y enfocarse en la solución para todos. Vivir y dejar vivir. Y bueno, esta fotografía o fue sacada desde una grúa o desde el tejado del Palacio Real, porque el Palacio Real está aquí justo en el otro lado de la plaza. Volvemos. Ups. Aquí está el Palacio Real, que originalmente fue construido para ser ayuntamiento. Está construido de piedra, que es un detalle importante. Más adelante les explico por qué. O sea, fue ayuntamiento, pero Napoleón, cuando conquistó los Países Bajos y gran parte de Europa, puso aquí su querido hermano Luis Bonaparte como rey, y a Luisito le gustó este edificio en la plaza central de la ciudad y lo ocupó como su palacio. Y desde entonces es el Palacio Real. O sea, hoy día es uno de los 3 residencias oficiales del monarca que en este momento es Guillermo. Pero no sé, si tengo público argentino, inmediatamente tengo que añadir que Guillermo tiene una mujer, y esta mujer es Máxima, que es argentina y es muy guapa. Bueno, cuando los reyes no están en la capital, porque ellos viven en La Haya, la capital real, o sea, cuando vienen a Ámsterdam se alojan aquí, pero durante la mayor parte del año no están aquí y se puede visitar el palacio. Vamos a seguir nuestra visita panorámica. Por supuesto, no se puede hablar de Ámsterdam sin hablar de Rembrandt.
el gran pintor del siglo de oro. El siglo de oro, bueno, tengo tiempo limitado, pero tengo que entrar un poco en la historia. Todo este territorio está bajo la tutela del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quizás más famoso del mundo, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, nació efectivamente en los Países Bajos, en la ciudad de Gante, hoy Bélgica, pero en el año 1500, cuando él nació, repito, toda esta región se conocía como Países Bajos. Él pues tenía problemas de salud, a los 56 años decidió retirarse a un monasterio de la Extremadura en España porque tenía gota, no podía caminar más, y antes de retirarse del poder dividió su imperio entre su hijo, Felipe II, y su hermano, Fernando I. A Fernando I le dio los territorios de Europa Central, como lo que hoy sería Austria, Alemania, Hungría, etc. Y Fernando I dirigía desde Viena, pero los Países Bajos le dio a Felipe II, que dirigía los territorios que le tocaban desde España, desde Madrid. Todas las colonias ultramarinas recién descubiertas, pero, y España, por supuesto, pero también esto, lo que hoy es Holanda, lo que hoy es Bélgica. Lo que pasa es que durante la época de este pobre Carlos V empezó la Reforma con Lutero y más adelante con Calvino. Y esta gente del noroeste de Europa fue gente muy emancipada. Esta gente no vivía en una dependencia feudal. Esta gente eran ricos comerciantes, industriales, vivían principalmente en ciudades que eran como mini estados, como Ámsterdam, Gante, Brujas, Amberes, Bruselas. Y esta gente muy pronto abrazó la Reforma porque quería independizarse de la Iglesia Católica y de toda esta dependencia feudal, y así empezó una lucha entre la gente de los Países Bajos, protestantes en su mayoría, muy pronto protestantes, y los españoles católicos que no querían permitir que toda esta gente se independizara. Esta guerra empezó en 1568 y duró 80 años. Por eso se llama la Guerra de 80 años. Curiosamente, los últimos 30 años coinciden con otra guerra que afectó a toda Europa, como una Primera Guerra Mundial. Esta guerra era conocida como la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años coincide con los últimos 30 años de la Guerra de los 80 años, que empieza aquí en los Países Bajos. ¿Qué acontece? Los españoles ganan en la parte sur de esta región y los protestantes ganan militarmente en la parte norte, y las 7 provincias del norte forman en 1581 la República de Holanda. Es lo que hoy conocemos como Países Bajos, como Holanda. Y son protestantes. Si bien que son muy tolerantes, o sea, el catolicismo siempre fue tolerado y hoy es oficial. Mientras que en el sur, donde ganan los españoles católicos, esto es hoy Bélgica. Esto es la diferencia principal entre Holanda y Bélgica. Son gente de la misma historia, de la misma mentalidad,
muchas veces la misma arquitectura, comparten mucha historia, pero ¿dónde ganaron los españoles en la guerra de los 80 años? Ahí nos fue permitido el protestantismo y son católicos. ¿Qué acontece? Que donde ganan los españoles van a ser expulsados los judíos y los protestantes. Justo la gente más ambiciosa, gente que mejor manipulaba dinero, y esta gente va a encontrar refugio, ¿dónde? En Ámsterdam. Amberes va a perder su primacía. Amberes, que hasta aquel momento, 1580, fue el puerto más importante del mundo, que generaba más dinero que todo el resto de España, donde vivían los banqueros y comerciantes más ricos del mundo. Tienen que marcharse. Los judíos son expulsados también de España y Portugal y van a encontrar refugio. ¿Dónde? En Ámsterdam. Y Ámsterdam pronto se transformará en la ciudad más rica del mundo, el puerto más rico del mundo. Habrá dinero. Y habrá dinero para financiar obras de arte. Es por eso que en Ámsterdam, en el Museo Nacional, tenemos una gran colección de pinturas de Rembrandt, de Vermeer y otros pintores muy importantes. Y aquí está el Museo Nacional. Vamos a verlo durante la visita panorámica y es muy bonito, con su estilo neorenacentista, siglo XIX, por fuera, pero por supuesto la riqueza está por dentro. Y tendrán una tarde libre, tendrán un día totalmente libre y podrán visitarlo. Es muy difícil entrar, hay colas enormes, pero nosotros, los guías acompañantes de Sato, ya vamos a contar un truco, cómo se puede conseguir el billete en otro lugar y adelantar a toda la gente que no sabe ese truco y entrar sin perder tiempo. Esta fotografía fue sacada desde donde está otro museo muy importante de Ámsterdam. Esto es la plaza de los museos, 3 museos muy importantes. Y en este otro lado está el Museo Van Gogh, Vincent van Gogh. Pues Vincent van Gogh era holandés, si bien que vivió gran parte de su vida en Francia. Van a escuchar sobre eso durante la presentación de Ruth. Pues en el viaje por Francia pasamos por Arles, donde vivió y pintó Van Gogh y otros lugares. Pero el Museo Van Gogh de Ámsterdam tiene mucho más cuadros de Van Gogh que cualquier otro. Tiene más que el Musée d'Orsay de París. Así que también les recomendamos. Bueno, y muy importante, Sato siempre intenta crear una diferencia y enriquecer las visitas panorámicas. Entonces hemos llegado a la conclusión que en ciertas ciudades uno no puede tener una visión completa de la ciudad sin hacer un paseo de barco. Y es el caso en Ámsterdam. O también Sato ya tiene paseos de barcos en Berlín. Y entonces significa que no tienen que comprarlo. Aparte está incluido. La última hora de la visita panorámica se hace de barco, pasando por muchísimos canales de Ámsterdam, pasando por el puerto, y mientras tanto van a escuchar todas las informaciones en español o portugués, cada uno en el idioma que prefiere, y pasamos junto a estas casas flotantes. O fíjense, a la izquierda pueden ver una casa que tiene muchas persianas rojas abiertas en la parte central. Cuando ven una casa así, inmediatamente saben que esto fue un almacén, donde vivía el rico comerciante y llegaban las mercancías a los distintos pisos de la casa. Porque desde Ámsterdam, en el siglo de oro, o sea, entre 1581 y 1672,
se manejaba el negocio con todo el mundo. Ámsterdam tenía, o los comerciantes holandeses tenían el derecho exclusivo de todo el comercio con Indonesia, una colonia de este pequeño país que dominaba gran parte del mundo, y también negocio exclusivo con Japón. Durante 200 años Japón estaba cerrado para todos. Los portugueses no podían pisar, les mataron inmediatamente. Los únicos que fueron permitidos eran los holandeses. Por eso también Rembrandt podía pintar lo que pintaba, porque había dinero para financiar todo eso. O sea, a lo largo de la visita panorámica no solamente conocemos la ciudad, sino la historia y la mentalidad de esta gente. Y bueno, como les dije, si planifican bien y vienen en abril, mayo, entonces pueden ver una ciudad llena de tulipas, pero no importa qué parte de año vienen, porque cuando no hay tulipas hay otras flores. Es el mayor productor. Fíjense, un país de tan solo 41 mil kilómetros cuadrados, menos que la mitad de Portugal, es el mayor productor y mayor exportador de flores. Además, el mayor exportador agrícola de toda Europa. Pues, ¿por qué? Porque tenían poca tierra. Tenían que aprender a sacar todo el provecho de lo poco que tenían. Por eso son muy eficaces y por eso son gran productores agrícolas. Y uno tiene durante su estancia una ventaja, que en cada metro cuadrado hay flores. En la ciudad, si hay un pequeño rincón donde se puede plantar algo, ellos van a plantar y van a crecer flores. Y bueno, esta tarde hay un programa opcional que nos ayuda a entender mejor Holanda. O sea, los que participan en este hermoso paseo que nos ocupa la tarde van a tener ya una visión no solamente de Ámsterdam, sino en general el país. Pues es un país pequeño, no hay que viajar mucho y con un pequeño viaje podemos conocer 3 lugares diferentes y muy lindos. Primero, Zandseehans, después Volendam y después Marken. Bueno, Zandseehans, ¿qué es esto? Señores, Zandseehans fue la primera zona industrial de Europa. ¿Pero cuándo? En el siglo XVI. A la orilla del río Zan había centenas de molinos. Aquí podemos ver una imagen. Bueno, los molinos, pensaría uno, sirven para moler cereales, trigo esencialmente, y producir harina. No. Los holandeses construyeron los molinos con el principal objetivo de sacar el agua y drenar la tierra y conquistar tierra al agua, a los lagos y más tarde, cuando ya estaban más evoluidos tecnológicamente, mucho territorio al mar. Hoy 17% del territorio del país es algo que antes fue mar. Bueno, entonces, había muchos molinos porque con los molinos podían, con lo que se llama el tornillo de Arquímedes, sacar el agua desde el lago y echar hacia arriba a un canal y después de un canal más arriba a un río y el río ya lleva el agua al mar. Y así al final queda la tierra seca, arable y habitable. Ok, es así que nacieron estas ciudades, nació este país. Ya estaban los molinos como consecuencia de una necesidad y después ellos descubrieron cómo pueden transformar la energía del viento, o sea, el movimiento de las aspas, el movimiento circular, en otro tipo de movimiento utilizando un transformador mecánico y aprovechar esta energía para otras cosas, como por ejemplo serrar madera. Y ahí es por eso que muy rápidamente
este pequeño pueblo, este pequeño país sobrepasó muy rápidamente Portugal y España como los mejores productores de barcos, porque en los molinos podían serrar la madera muy eficazmente, muy rápidamente, y estas centenas de molinos fabricaban centenas de barcos y construyeron la mayor y más poderosa flota del mundo y consiguieron robar territorio en Brasil a los portugueses y conquistar Indonesia y conquistar Japón comercialmente. En los mismos molinos podían crear el valor agregado. Los portugueses, los españoles no transformaron los productos. La fava de cacao vale mucho, sí, pero la fava de cacao molida, transformada después en chocolate, vale mucho más. Un diamante vale mucho, pero un diamante lapidado, un brillante, vale muchísimo más. Entonces fue así que en los molinos no solamente molían trigo, no solamente serraban madera, pero también esmagaban fabas de cacao, especies orientales o piedras y fabricaban pigmentos. Y con los pigmentos podían producir tintas y con las tintas podían pintar Rembrandt y Vermeer, los mayores pintores de la época. O sea, llegamos desde el agua, pasando por el molino, hasta Rembrandt. ¿Cómo todo está conectado con todo? Es por eso que esta excursión es fascinante. Vamos a visitar molinos originales medievales con la estructura original serrando madera. Vamos a entrar en casas originales. Todas estas casas fueron sacadas desde algún lugar y transportadas a este lugar que se llama Zanzijans, que es un museo al aire libre, un museo etnográfico con casas originales del siglo XVI, XVII y XIX. Y dentro de las casas podemos observar típicas actividades como la fabricación de cacao, como la fabricación de mostaza, como la serradura de madera o como otro valor agregado, transformar madera en los zuecos, estos tamancos, estos zapatos de madera que los holandeses utilizaban y hoy es un souvenir. Así que es un paseo fascinante en Zanzijans. Todas estas casas, estos molinos activos, no, o sea, no es una visita pasiva. Después vamos a Volendam y en el viaje vamos a viajar en un polder. ¿Qué es un polder? No existe traducción. En otras lenguas utilizan la misma palabra holandesa. Polder es un lago disecado. Es un lugar que originalmente era un lago y donde con la ayuda de estos molinos y con la ayuda de canales, un sistema de canales, consiguieron secar el lago, a veces 3 metros de profundidad bajo el nivel del mar, como el aeropuerto que está en un polder, y así consiguieron después labrar la tierra o construir. Y nosotros viajamos. Desde el autobús vamos a ver que tenemos a la izquierda casas que están abajo y a la derecha tenemos un dique y encima tenemos el lago y los barcos. O sea, vemos que los barcos y el lago están bien más alto que las casas. Y viven sin ningún problema, sin ningún peligro, señores. Este país es fascinante. Con esta tendencia global de calentamiento, muchos países corren el riesgo de ser inundados, excepto Holanda. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen 700 años de experiencia en controlar el mar. Es algo que vamos a conocer en esta excursión.
No puedo entrar en muchos detalles, pero es una historia fascinante. Y así llegamos a Volendam. Tenemos aquí una imagen. Es un pueblo piscatorio, o sea, de pescadores, y muy pintoresco. Por ejemplo, Pablo Picasso venía aquí a menudo para pintar. Y tenemos estos barcos. Estos barcos que originalmente eran barcos de pesca que pescaban en el mar. Pero hoy esto es un lago de agua dulce. ¿Por qué? Porque los holandeses, que habían sufrido mucho con las grandes tormentas marítimas, con las grandes inundaciones, decidieron cerrar el acceso al mar, crearon un dique y así transformaron el Zuiderzee, lo que fue el mar, una parte del Mar del Norte, en lo que hoy se llama IJsselmeer, un lago de agua dulce. Por eso hoy el agua aquí y también en Ámsterdam es agua dulce. O sea, increíble la capacidad de esta gente y toda la belleza que tiene también en la arquitectura. Lo que podemos observar en Volendam y después en Marken. Marken es un pequeño pueblo de pescadores, tan solo 2.000 habitantes, que originalmente era una isla, pero hoy era una isla en el mar, pero hoy ya es una península que está conectada con un dique, con la tierra firme y en un lago de agua dulce. Gracias a ese megaproyecto que fue una de las 7 maravillas de la tecnología moderna, 1932. La construcción de ese dique, que hoy también es una autopista, gracias a la cual los holandeses consiguieron ganar unos 161.000 hectáreas de tierra y en 1986 los niños holandeses tenían que aprender en la escuela que Holanda a partir de hoy no tiene 11 provincias sino 12. O sea, en esta excursión vamos a conocer una provincia que solo existe oficialmente desde 1986 gracias a la conquista del mar. O sea, una excursión de una hermosura difícil de describir, los pueblos, los campos con las vacas. Ah, y no les dije, paramos en una granja tradicional de vacas para probar los quesos, distintos tipos de quesos de vaca, de cabra, también las mostazas, y también tenemos, claro, un intervalo para almorzar aquí en Volendam. O sea, una excursión que merece mucho la pena y vale la pena porque aún así tienen un día totalmente libre el día siguiente. Día 3, Ámsterdam, día libre. Ya han visto, hay mucha cosa para hacer. Por ejemplo, pueden alquilar una bicicleta ya por 12 euros al día, ya pueden alquilar. Pagando 2 euros más ya tienen el seguro, o sea, si acontece un accidente y se estropea la bicicleta completamente, no hay problema. O simplemente pueden aprovechar para conocer los parques. Si vienen en abril, mayo, vale la pena hacer un pequeño viaje, unos 45 minutos de viaje y llegar a Keukenhof, que es el jardín más bonito del mundo. 9 millones de tulipas, narcisos, jacintos, todos plantados según una planificación temático. No es posible describirlo, pero si quieren verlo hay que venir. Eso solo dura 9 semanas. Los pobres ahora con la corona perdieron. Y bueno, estas son las imágenes de Holanda en la época de las tulipas, más o menos 2 meses, abril-mayo. La vida nocturna es increíble. Con los coffee shops, como saben, en los coffee shops no se vende café, se vende marihuana, lo que es perfectamente normal. Perfectamente normal, no vamos a complicar la vida, ya que existe, vamos a tolerar este fenómeno y cobrar impuestos.
No es legal la marihuana. Eso es un truco holandés. Está tolerado. Hasta que no haga problema el dueño, puede operar su coffee shop. Es una cosa muy exótica que viene para alguien que viene de un país que, como el mío, que no ha llegado a este nivel de modus vivendi. Bueno, claro, los museos. Ana Frank, como saben, la familia Frank, que originalmente era de Frankfurt, Alemania, encontró refugio en Ámsterdam, pero bueno, los alemanes ocuparon Ámsterdam, de manera que Otto Frank transformó 2 pequeños pisos en su casa, encima de su fábrica, encima de su taller, donde se escondían con éxito durante 2 años, 2 familias en 2 pequeñas habitaciones, hasta que alguien, no sabemos, no vamos a saber nunca quién, les denunció y les deportaron. Y solo sobrevivió el padre, Otto Frank, y cuando volvió, con la esperanza que iba a encontrar a su familia, no encontró a nadie, pero su empleada le enseñó un objeto que ella había descubierto en la casa abandonada. Y eso fue el diario que Anna escribía escondidamente durante estos 2 años. O sea, estos son las observaciones de una niña adolescente, un diario que ella empezaba con 13 años y terminó abruptamente a los 15 años. En este diario, Ana escribe que cuando esta guerra termine, me gustaría ser una autora, una escritora famosa. Y fíjense, este libro desde entonces fue traducido para más de 70 idiomas. Y pasear en estas 2 habitaciones, en la casa donde esta niña tuvo estas experiencias apuntadas en este libro maravilloso, es algo muy especial. No es fácil conseguir una entrada, pero les digo una cosa. Con esta situación de la epidemia, creo que cuando empieza de nuevo el turismo, a principio vendrán menos turistas. Por eso deberían venir todos ustedes y deberían contar a sus clientes que vale la pena venir porque podrán conocer lugares que en circunstancias normales son casi imposibles de visitar por causa del turismo masífico. O sea, ahora va a ser posible conseguir una entrada, una ventaja de esta situación triste que tenemos. Bueno, Heineken, por supuesto, la famosa marca de cerveza de Ámsterdam. La antigua fábrica fue totalmente transformada en un museo interactivo fantástico. Ustedes prácticamente van a ser una partícula dentro de la cerveza, digamos una partícula de cebada o una partícula de lúpulo, y van a viajar dentro de la cerveza. Hay que tener esta experiencia. Por supuesto, la visita incluye un par de cervezas también. Bueno, y seguimos el viaje. Vamos de Ámsterdam a Brujas, pero paramos en Amberes. Y en Amberes ya estamos en Bélgica. Pero no notamos la diferencia, porque la gente habla el mismo idioma, neerlandés. Podríamos decir holandés, pero sería políticamente incorrecto, porque no es la lengua solamente de los holandeses, sino también de los belgas que viven en la parte norte, parte noroeste de Bélgica, que se llama Flandes. Y la lengua oficial en Flandes es el flamengo, que es un dialecto del neerlandés. O sea, hablan la misma lengua que la gente en Ámsterdam, solo un poco, una pronunciación un poco más dulce. Y bueno, Amberes, señores, es la capital de Flandes.
después de Bruselas, la segunda ciudad más grande de Bélgica, un poco más de 500.000 de habitantes, una ciudad increíblemente bonita. O sea, ustedes al principio veían las ciudades donde pernoctábamos, pero a lo largo del camino conocemos otras ciudades que no son menos importantes. Amberes es una gran sorpresa, una ciudad increíblemente bonita, pues no podemos olvidar, antes que Ámsterdam ocupase la posición de puerto más grande, más importante y ciudad más rica del mundo, o por lo menos Europa, Amberes tenía esta prioridad, esta primacía, hasta que fue conquistada y sacada y destruida y recatolizada por los españoles, pero eso fue una ciudad cuya puerto generaba 7 veces más dinero que las colonias españolas todas juntas. O sea, una ciudad increíblemente rica. Pueden ver estas casas flamencas en la plaza central. A la izquierda, el ayuntamiento con todas las banderas. Y enfrente, estas 1, 2, 3, 4, 5 casas son las casas. Les dije que estas ciudades no vivían en una dependencia feudal. Estas ciudades eran como microestados muy independientes, dirigidas no por un rey o un señor feudal, sino por la burguesía. Y la burguesía formaba asociaciones profesionales, como los llamados gremios. Existía el gremio de los zapateros, el gremio de los pintores, el gremio de los comerciantes, el gremio de los cerveceros, etc. Y estas casas son las famosas casas gremiales que vamos a conocer aquí, más tarde también en Gante, más tarde también en Bruselas. Así que la diferencia que notamos es que en Ámsterdam, si vemos una iglesia, es probablemente protestante, porque ahí, les recuerdo, ganaron los protestantes. Mientras que en Bélgica, aquí en Flandes, donde se habla el mismo idioma que en Ámsterdam, las iglesias muy probablemente van a ser católicas, como aquí la famosa catedral de Amberes. Señores, esta catedral se empezó a construir en el siglo XII, en estilo gótico, y terminó en el siglo XIX. Es enorme y por dentro tiene pinturas originales del gran pintor de Amberes. En caso de Ámsterdam fue Rembrandt y en caso de Amberes, Pedro Pablo Rubens. Durante el paseo también pasamos al lado de su casa. Aquí la torre de la catedral, aquí la entrada de la catedral y aquí lo que yo llamaría la catedral ferroviaria de Amberes. Pues, señores, esta parte de Europa siempre fue una de las más ricas. A principio, por causa de la industria de los textiles, lino, lana, tapicería, esto a lo largo de la Edad Media. Más tarde, gracias al comercio ultramarino. Y más tarde, Segunda Revolución Industrial, siglo XIX, gracias a la metalurgia, pues en el territorio de Bélgica había hierro, había carbón y como consecuencia siderurgia, metalurgia y como consecuencia hierro, caminos de hierro. Este país tenía en 1835 la primera red ferroviaria del mundo. El hierro, los caminos de hierro eran prácticamente un símbolo del progreso. Y por eso las estaciones fueron construidas con una cierta megalomanía. Este edificio de 1905 es increíble, es un templo de distintos tipos de mármol, de hierro, de vidrio, donde los trenes, como pueden ver aquí, en la imagen abajo, los trenes llegan en 4 niveles, algo increíble. Otra cosa que fue muy importante en esa época y
andaba paralelamente con los caminos de hierro eran los correos, el telegrama. Por eso, las sedes de los correos también eran edificios magníficos, como vamos a ver en distintas ciudades, como vamos a ver, por ejemplo, en Brujas o en Gante. Y bueno, aquí ya hemos estado, esto es la plaza central, el mercado, con el símbolo de la ciudad, un centurión romano que había acabado de cortar la mano de un gigante y echa la mano en el río. Según la tradición, esto es la explicación del nombre de la ciudad. Antwerpen, echar la mano, como handwerfen, pero en realidad el topónimo viene probablemente de la palabra Antwerp, o en el muelle, porque la ciudad fue una ciudad portuaria. Y hoy en día, en el puerto, es una nueva ciudad. Hicieron proyectos fantásticos de revitalización, han restaurado los viejos edificios abandonados en el puerto viejo y añadieron arquitectura moderna y nació un barrio muy interesante de museos, bares, restaurantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver la sede de la dirección portuaria, un edificio histórico y encima un anexo supermoderno de la famosa arquitecta iraquiana británica, la única mujer que hasta hoy ha ganado el premio Pritzker, el Oscar de arquitectura, Zaha Hadid. Bueno, ya murió en 2017, desgraciadamente, pero dejó su impresión digital en esta ciudad. O sea, Amberes, señores, una sorpresa. No solamente una parada, porque está en el camino, sino una descubierta fantástica. Bueno, así que hemos visitado Amberes, seguimos el viaje, 1 hora y media y llegamos a Brujas, donde nos alojamos. Pero ¿dónde nos alojamos, señores? Fíjense lo que está escrito arriba a mano izquierda. Duke's Palace. ¿Y saben por qué se llama este hotel Palacio de los Duques? Porque fue en el siglo XV el palacio medieval de los duques de Borgoña. Señores, cuenten las estrellas. 1, 2, 3, 4, 5. Superior. O sea, este hotel, si existiera hotel de 6 estrellas, sería oficialmente 5 estrellas superior, un castillo del siglo XV transformado en hotel que reúne el medieval y el moderno. Es increíble. Un gran problema para nosotros, Sato, o sea, principalmente para el chofer, porque nosotros, Sato, operamos con autobuses de lujo muy grandes, de 14 metros, y entrar en las calles estrechas medievales del centro de la ciudad medieval de Brujas no es fácil. Lo hacemos con un permiso especial del ayuntamiento, pero lo hacemos y así nos alojamos en el corazón de la ciudad medieval, en un castillo medieval, cosa increíble. Peter, disculpa, solo recordarte que ya hablas más o menos 1 hora, se intenta en 10, 15 minutos terminar, y si no, haces solo un poco París, y París podemos hacer el próximo viaje también. Ya, gracias, disculpa por... Ok, Marcus, no hay problema, porque todo lo que quería contar de cultura e historia ya he adelantado y creo que en 10 minutos termino perfectamente. El hotel, como les dije, fantástico. Y otra imagen desde una de las habitaciones. Y después hacemos la visita de la ciudad. Mira, según el programa oficial, la visita panorámica está programada para el día siguiente por la mañana. Personalmente, la mayoría de las veces prefiero hacer ya el día de la llegada, porque hay tiempo todavía y también porque creo que es mejor para la gente tener tiempo libre más tarde en una ciudad que ya han conocido, y así, por ejemplo, el día siguiente por la mañana, el que quiere puede aprovechar este hotel maravilloso, un desayuno muy cómodo, sin correr, o hacer un paseo de barco en los canales
de Brujas. Brujas no tiene nada que ver con brujas, ¿no? Las brujas en el sentido español. En neerlandés se llama brugge, y brugge viene de puente, como sería brug en alemán o bridge en inglés. Otra vez, Ámsterdam, dique en el río. Amberes, en el muelle. Brujas, en el puente. Gante, en la confluencia. Repito, estamos en una región que es una delta de distintos ríos y la gente tuvo que construir canales para drenar la tierra y gracias a los canales después tenían una red de distribución donde podían recibir los barcos que venían de toda la Europa, de Venecia, del Mediterráneo, de Portugal, trayendo los productos de Levante, seda, especies, vino, aceite, o desde el norte, la Liga Hanseática, Hamburgo, Bremen, Lübeck, trayendo el ámbar, la madera, el arranque, o del ultramar. Y como ya existían estos canales, podían distribuir los productos a todas partes. Y así, estas ciudades, microestados, se transformaron en las ciudades más ricas de Europa. Fíjense, Brujas tenía representación diplomática de los países más importantes de toda Europa. Portugal tenía su embajada en esta ciudad. Venecia, su embajada. La Liga Hanseática, o sea, muy importante. Pueden ver esta torre, fíjense. Esta torre tiene 3 partes. La primera parte, siglo XII, segunda parte, siglo XIII, última parte, siglo XIV. 2 cosas. Esta torre, señores, no es una catedral, pero es más alta que fue la torre de la catedral original, que fue destruida en las guerras napoleónicas. Fue más alta porque la burguesía orgullosa que dirigía la ciudad quería manifestar y demostrar quién manda. O sea, mostrar que existe el poder feudal y eclesiástico, pero el verdadero poder está aquí en el ayuntamiento, donde nosotros, la burguesía, definimos las reglas, estipulamos los precios y organizamos la vida. Esta parte más alta de la torre es del siglo XIV y después no hay más. ¿Por qué? Porque después se entupieron los canales y la ciudad cayó parada y no hubo más desarrollo. Amberes ocupó el lugar que antes había ocupado Gante y Brujas quedó adormecida en los siglos siguientes, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y esto es la suerte que tenemos. ¿Por qué? Porque como paró la vida, no había más dinero para construir y destruir, y la ciudad se conservó congelada en la Edad Media. Por eso se habla de Brujas como la ciudad medieval europea mejor conservada. Y la suerte que tenemos nosotros es que nosotros pernoctamos en la ciudad y podemos ver la ciudad así como en esta imagen. La ciudad es súper turística. En el casco histórico, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, muchísimas turistas. Uno no puede sacar una fotografía sin que aparezcan turistas de todo el mundo. Pero a las 6 de la tarde, todos los turistas se van y quedamos nosotros y toda la ciudad para nosotros. Esto es una experiencia fantástica. Esto sí que vale la pena. Así que podemos pasear y disfrutar de una ciudad que está ahí solamente para nosotros. Como en esta imagen, mira, un paseo de barco por los canales, el casco antiguo, aquí la plaza mayor con las casas flamengas, aquí la iglesia siglo XII, donde se guarda en un relicario lo que supuestamente es el sangre de Jesús, que trajo Felipe de Alsacia desde Jerusalén. Y después, señores, seguimos el viaje
y vamos a Bruselas el día siguiente, día 5, pero después de 55 minutos de viaje paramos en una ciudad que va a ser una gran sorpresa, Gante. Gante, imagínense, en su época de oro, siglo XIV, siglo XV, fue la ciudad más grande de Europa. Fíjense en estas imágenes. Lo que sobresale inmediatamente para el buen observador es que todo lo que vemos es de piedra. ¿Se acuerdan? En Ámsterdam, las casas, excepto el Palacio Real, eran de ladrillos y aquí son de piedra. ¿Saben cómo se dice muy, muy rico en neerlandés? Se dice steenrijk. En alemán sería steinreich. Efectivamente se utiliza en Alemania, Steinreich, no sé si en Austria también. ¿Por qué? Porque en esta región de Europa, lo que originalmente era un pántano, no hay montañas, no hay piedra. La piedra es muy cara. Tiene que ser importada, tiene que ser transportada. O sea, si alguien podía construir de piedra, significaba que tenía muchísimo dinero. Y aquí estamos, señores, en una ciudad medieval llena de piedra, lo que para el buen observador significa una ciudad muy rica. Esta ciudad vivía de la producción de textiles, lino y lana, que los mejores tejedores de Europa transformaban en ropa que el resto de Europa necesitaba y también en la famosa tapicería flamenca. La ciudad paró por dos razones. Aquí también los canales se entupían, no era más posible la llegada de los barcos y también porque Carlos V, que nació en esta ciudad en el año 1500, se enfadó con los burgueses porque los burgueses eran muy independistas y no querían tolerar la dependencia feudal desde el emperador. Por eso el emperador decidió castigar a los burgueses de Gante y empezó a favorecer a Amberes. Y es así que paró Brujas, paró Gante y Amberes y más tarde Ámsterdam ocuparon el lugar del número 1. Pero gracias a eso, Gante también se conservó como ciudad medieval. La diferencia entre Brujas y Gante, una diferencia muy agradable, a mi juicio, es que mientras Brujas, desgraciadamente, hoy en día es una atracción turística. Repito, ustedes que vienen ahora cuando empieza el turismo pueden disfrutar de una Brujas menos turística. En Colmo estamos en el centro de la ciudad, pero Gante ya es diferente porque Gante con sus 250.000 habitantes es una ciudad muy dinámica, muy joven, una ciudad universitaria, una ciudad donde uno se siente no como si fuera en un museo, sino en una ciudad que vibra, una ciudad que vive. Muy linda, una gran sorpresa. Así que llegamos y visitamos la ciudad. Podemos ver aquí también la torre, el campanario enfrente, que simboliza el poder de la burguesía. Y al fondo podemos ver la torre de la catedral, que tiene entrada gratuita, señores. Gratuitamente pueden ver un interior increíble con un cuadro original de Pedro Pablo Rubens y pagando 5 euros, y yo recomiendo a todos mis clientes y ellos normalmente aprovechan, pagando solamente 5 euros, pueden ver el retablo que se considera la obra de arte máxima absoluta de la arte medieval. En realidad, transición de la arte medieval a la renacentista. El famoso retablo La adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck. Señores, no sé si han visto la película con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Monuments Men. Esta película les cuenta la verídica histórica como historiadores de arte incorporados en el ejército
de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial andaban buscando las obras de arte robadas por los nazis, y la principal obra de arte que ellos querían encontrar y salvar era el Cordero Místico de Gante. Y en la película van a ver cómo los actores, bueno, George Clooney, Matt Damon, van buscando y lo encuentran. Y ustedes pueden ver porque sacaron los americanos desde las minas de sal que estaba en Alemania y volvió a la catedral, una cosa increíble. Así que Gante, una gran sorpresa. Mira las casas gremiales a la orilla del canal. Aquí un castillo medieval en pleno centro de la ciudad que un caballero volviendo de la Tierra Santa en 1149 construyó. Por eso parece mucho con un castillo de la Tierra Santa. Es un castillo medieval, siglo XII, original, en pleno centro. No es una réplica, original. Y bueno, paseo de barco eventualmente. Así que una ciudad que no solamente se conoce porque está en el camino, sino también porque es una ciudad increíble. Y así llegamos a Bruselas. Esto es la plaza central de Bruselas, la Grand Place, donde está el ayuntamiento y las casas gremiales, pueden ver, y donde cada 2 años tapan todo el suelo, 1800 metros cuadrados, con begonias producidas en la región de Gante, un gran espectáculo. Habría acontecido justo ahora, día de Ascensión, o sea, 15 de agosto, habría sido este año 2020, lo cancelaron con esta situación de la epidemia. Quizás excepcionalmente van a organizar el año que viene, pero normalmente sería 2022. Y bueno, nosotros estamos a 5 minutos desde la Grand Place, señores. Eso no tiene precio. O sea, salimos del hotel, caminamos muy tranquilos 5 minutos y estamos en la Grand Place. Estamos aquí en un hotel muy cómodo, Novotel City Center. Claro, hacemos el día siguiente la visita panorámica, 3 horas, la Grand Place, las galerías de Humberto, Grand Sablon, Petit Sablon, aquí el Arco de Triunfo de Leopoldo II, todo financiado con dinero robado en Congo, en África, una noticia que está muy discutida hoy. Y aquí el Atomium, que fue el monumento emblemático de la primera Expo Mundial de la posguerra, 1958, una molécula de hierro aumentada en una escala de 1 a 165 billones. Las 9 esferas, que son los átomos de una molécula de hierro, tienen 18 metros de diámetro y tienen exposiciones, o sea, quede desde la Expo. Lo que fue la Torre Eiffel en 1889 en la Expo Universal de París, fue el Atomium en 1958 en Bruselas, y tenemos la tarde libre. Si quieren pueden visitarla. Nosotros, por supuesto, vamos a verla desde fuera en la panorámica, como también en la panorámica vamos a ver la Comisión de la Unión Europea. Como saben, Bruselas no solamente es la capital de Bélgica, pero también de la OTAN y de la Unión Europea. Aquí la Grand Place, otra vez. La casa gremial de los cerveceros, el único gremio que en el siglo XXI ainda tiene su sede en su casa gremial original y que es visitable y tienen degustación de cerveza, ya que estamos en el país con la producción de mayor diversidad de cervezas en el mundo, como también en el país de la mejor producción de chocolates. Así que uno tiene mucho para disfrutar en Bruselas: chocolate, cerveza, waffles. Bueno, Manneken Pis. Ya vimos un símbolo muy grande de la ciudad, y aquí un símbolo que tiene tan solo 58 centímetros, una pequeña estatua del siglo XVII que hace pipí, pero en ciertos días
el pipí es cerveza y uno puede llegar y gratuitamente tomar el pipí cerveza del niño. Así que ya me pasó con mis clientes varias veces. Y bueno, uno puede visitar la Europa de las miniaturas, ya que Bruselas es la capital de la Unión Europea. Todos los miembros de la Unión Europea están representados en miniatura, como por ejemplo la Torre Eiffel en miniatura. Señores, pero ustedes no necesitan visitar la miniatura de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque al día siguiente nosotros salimos de Bruselas, viajamos cómodamente unas 3 horas y media, 4 horas y llegamos a París. A París, la última ciudad. Sobre París no hace falta que les cuente mucho porque París es una ciudad que todo el mundo conoce. Imagino que muchos de ustedes ya han ido. La ciudad de la luz. Aquí algunas cartas postales, 2 símbolos importantes, el pirámide, la entrada moderna del Louvre, la Torre Eiffel, el Pont Neuf, les Champs-Élysées. Por supuesto, vamos a conocer todos estos monumentos en nuestra visita panorámica que hacemos en el día de la llegada. Una breve pausa y hacemos la panorámica y así les quedan 3 días totalmente libres para disfrutar de París, porque París es una ciudad que mucha gente ya conoce y vuelve para conocer lugares específicos como museos, por ejemplo, que no pudo visitar en la primera ocasión, y para eso tenemos un hotel muy bien ubicado, central, con habitaciones muy cómodas. O sea, si uno llega para un día, no importa, pero si uno llega para 3 días, ya hay que tener una habitación cómoda, grande, que no es fácil de encontrar en París, pero en nuestro caso, el Marriott Rive-Gauche dispone de habitaciones muy grandes, como pueden observar aquí. Bueno, aquí el puente Alejandro III y por detrás el hotel de los invadidos, que no es ningún hotel, es un refugio, un hospital para los heridos, soldados, y el refugio eterno del mayor soldado de la historia francesa, Napoleón, que tiene su tumba. Por supuesto, vamos a conocer todo esto durante nuestra estancia. No hace falta que les cuente lo que significa París. Infelizmente, no pueden visitar el Notre Dame por causa del incendio. Va a tardar un par de años hasta que se reconstruya, pero por supuesto vamos a verla. Pueden entrar en la iglesia de Sacré-Cœur, que está aquí. Y la parte moderna, Défense, ópera. Y señores, con esto termino mi presentación. Solo quiero agradecer su participación, su asistencia. Vamos a disfrutar los días libres que nos quedan en París. Quizás algunos de nosotros van a continuar el viaje con mi colega Ruth, que les va a llevar virtualmente en una semana desde París hacia el resto de Francia, saliendo de París directamente a las Champañas de Moët-Chandon. No me queda más que agradecer. Recuerdo que nosotros operamos siempre con hoteles centrales 4 o 5 estrellas, autobuses de lujos, guías que hablan español y portugués. E aproveitando esta palavra, quero dirigir-me aos queridos brasileiros. Se vocês tiverem a paciência de seguir a minha apresentação, apesar de eu não ter falado espanhol, vocês merecem um grande agradecimento. Muito obrigado. E agora eu vou deixar vocês com o meu colega Marcos. Se tiverem perguntas, eu também fico aqui atrás e estamos à vossa inteira disposição. Muito obrigado e muitas gracias.